Un papel que estoy siguiendo últimamente, como ya manifesté en varias ocasiones, es PTBAS Brasil, ya que abajo de $5 realmente es un número demasiado bajo, demasiado subvaluado, del mismo modo que en su momento dije que arriba de 10 era un tema, abajo de 5 también. Entonces mi interés se manifestó básicamente cuando que veo la zona de 5 acá, ¿sí? Y más allá del armado de cartera en papeles en sí, lo que me interesaba más a mí era alguna posición de opciones cerca del mínimo, la zona objetivo era 380, ¿sí? Entonces, una vez que llegó, simplemente esperé a que tengo que estar acá en esta, a que se hiciera un mínimo y tuviera un día que a mí me interesara como reversión, ¿sí? Es muy subjetivo, lo sé, pero por ejemplo tenía que tener dos factores. El primer factor tenía que llegar a la zona de 380, eso pasó acá, y tenía que haber una reversión que realmente tuviera sentido. Por ejemplo, en esta barra de acá que ustedes ven, sí, el cuerpo hueco significa que arrancó abajo y cerró arriba y después al día siguiente hace lo opuesto, no era algo que me interesara. ¿Sí? Si me la perdía, no me interesaba. A mí me interesaba un patrón como este, uno que abriera arriba, cerrar abajo haciendo mínimo y al día siguiente, lo que llaman envolvente, básicamente hiciera un día alcista con vela alcista. ¿Ok? Entonces la posición se armó en esta barrita de acá al día siguiente del mínimo y cuando se analizaron las opciones, básicamente había tres posibilidades. ¿Sí? Analizando la cadena de opciones teníamos tres posibilidades. La primera posibilidad era armar un bull spread de la base 4 contra la 5 de 100 contratos, poniendo $1.521 para ganar 8.479. No era para nada mala porque el objetivo de desarme era lo que vemos acá el día de hoy, por eso el video lo hago el día de hoy, 6 de octubre, no lo voy a subir el 6 de octubre porque hace poco subí otro video, voy a esperar unos días, pero básicamente la fecha, el momento de desarme era cuando quebrara 5 en forma consolidada. A la mañana quebró 5 tímidamente, pero cuando se alejó un poquito ahí se dio. ¿Ok? Entonces, el objetivo era armar estrategias cerca de la zona de 5. La primera que se analizaba era poner $1.521. Recuerden, no ajusté las comisiones de nuevo, algún día lo haré. Entonces, era un poquito mejor inclusive, pero era poner $1.521 para ganar 8.479. 100 contra 100 en un bull spread de la base 4 contra la 5, sin free trade, porque ya eh, elegimos el vencimiento el 16 de octubre y al estar tan cerca realmente no había tiempo material en el dinamismo. Por ejemplo, un pasó algo similar, pero sí se veía como que iba a ser dinámico. En este caso, y dado que en realidad poníamos $1.521, no tenía sentido intentar el free trade. Faltaba muy poco tiempo. Entonces, al principio se analizaron dos posiciones. ¿Sí? Este bull spread y este ratio backspread. Cuando uno quiere ir para arriba en las circunstancias específicas de este papel, tiene una familia de opciones. De la familia de opciones que se podía seleccionar subestrategias, teníamos el bull spread y este ratio backspread, que es lo que se conoce como radio invertido, en el cual compramos mucho de la base que le tenemos fe y vendemos poco de la base de una base más abajo o dos bases más abajo para terminar no poniendo dinero. Y nuestro riesgo máximo obviamente se vuelve la zona en la que compramos. Ok, esta no se armó porque tenía un problema, el poco tiempo al vencimiento. Entonces, dado que en ese momento el papel estaba abajo de 4, tenía que llegar a la zona de 6 para hacer una ganancia potable, digamos. Entonces, realmente en ese caso no se armó. ¿Sí? Simplemente se armó esta. En el momento que armé esta, básicamente, me di cuenta, mirando el resto de la cadena de opciones, que estaba esta. Si bien era mucho más improbable, por ejemplo, la zona de probabilidad de reversión acá era más del 85% y la probabilidad de ejercicio de la base 5 era más del 75%, si mal no recuerdo en ese momento, entonces esta era muy viable. Ahora, si tengo 75% de probabilidad en esta, pero en esta la probabilidad no era tan alta. ¿Sí? Entonces ustedes me pueden decir, ok, pero vos compraste esta, sí, pero la probabilidad de ejercicio dice esto se va a ejercer. Lo que dice básicamente es, va a llegar a 501, decía esa probabilidad, ¿ok? Entonces, en cambio, la probabilidad de que llegara a 601 y se me llenara el bull, es decir, poner $300 para ganar 9.700 casi, era menos del 45. ¿Sí? Todavía ahora creció un poquito, pero realmente era mucho, muy inferior. Entonces, básicamente íbamos a ganar dinero, pero no tanto. Entonces, se armó esta estrategia y después, cuando vi esta, básicamente como esta tenía una probabilidad, por eso me metí en las probabilidades, una probabilidad de éxito muy alta, se hizo esta porque en el peor de los casos, estos $300 se iban a descontar de la estrategia número 1. Entonces, ¿qué se hizo? Dos bulls.
base 4 contra 5, y una vez armada, cuando vi que, por eso siempre tienen que simular todo lo que puedan las estrategias, antes de armarlas, todas las posibilidades que ven viables, y después de armarlas como alternativas en manejo de posición. ¿Por qué? Porque a veces encuentran este tipo de cosas. Si esta estrategia es muy probable, y lo más probable es que me diera por lo menos más de $4.000, no tenía problema yo en decir, ok, pongo $306 a matar o morir en esta para ganar 10.000, porque en realidad no estoy poniendo nada, porque esa ganancia va a surgir de la altísima probabilidad que tenía esta. Tengan en cuenta el gráfico, era muy, muy difícil que no se diera este comportamiento que tienen acá. De hecho, el dinamismo es remarcable, ya que la baja fue dinámica, pero el ángulo de salida es más empinado que el ángulo de bajada. ¿Ok? Entonces, el día de hoy se cruza 5. ¿Sí? ¿Se podría haber desarmado en la rueda anterior? Sí, pero el gatillo que yo me había planteado es que el papel supere 5. Para mí eso era inesquivable dentro del tiempo al vencimiento, entonces hacíamos eso. Ok, entonces vamos a ir a la SIM. El promedio de desarme del día de hoy fue 1.15, 100 contratos y 33 centavos la base 5. Ahora miren, 4 contra 5 subió de 20 centavos a 1.15. ¿Sí? Obviamente subió más que de 5 centavos a 33. ¿Por qué? Porque las dos bases son bastante, ahora son dentro del dinero y eran cercanas. ¿Ok? Ahora, en la posición 2, si miran, el promedio de desarme de hoy a la mañana, de hecho no se hizo, pero si lo hubiera querido hacer, eran 100 contratos a 26, subió 5 veces. Pero el desarme era 100 contratos, esta posición repito no se hizo, solamente les quiero mostrar algo, a 4 centavos. ¿Qué es este problema de acá? Este es el efecto del paso del tiempo. El vencimiento está muy cerca, estamos dentro de los últimos días, que es donde el valor tiempo se pierde más y todo tiende a su valor intrínseco. Entonces, valía 5.20 o 5.15 PTBAs y el lote dentro del dinero valía 26 centavos. Mientras que el lote había subido 2 a 4, sí, es una suba del 100%, pero 2 centavos es nada. De hecho, las puntas están muy abiertas y si uno tiene paciencia, hasta por ahí cierra al mismo precio que vendió aquí. ¿Ok? Les repito, esta posición va a seguir abierta porque el radio riesgo-beneficio es brutalmente a favor nuestro. Entonces, las alternativas, lo que sí se cierra hoy es esto. ¿Sí? Fíjense que hoy cerramos cómodos, 100 contratos es algo un poquito difícil de digerir, pensé que la plataforma no lo iba a absorber, a veces a ustedes les puede pasar cuando operan afuera Interactive Brokers o Telegram Retail que las operaciones que ustedes no hacen, no las ven en el volumen o en el time and sales. Eso pasa a veces en opciones porque lo que hacen es cruzarse entre clientes primero y después salen al mercado. No sé por qué lo hacen, el primero que lo hizo hace muchos años fue Interactive Brokers y se ve que tiene alguna ventaja operativa. Como la operación se concerta, no aparece en time and sales, pero la operación realmente se hace. Es algo típico en el Forex, por ejemplo, hacer ese tipo de cosas. Entonces, hoy se desarma posición con 6.555 dólares, que en realidad son unos 6.700 por el tema de las comisiones que les expliqué de entrada y salida. Eh, y dado eso, ¿sí? El dinamismo que tuvo la opción comprada versus la vendida, nos permite, al tener este nivel de ganancia, decir, ok, yo no voy a desarmar esta. ¿Por qué? Si yo gané, incluso con los números acá subvaluados, 6.555 dólares y solamente estoy arriesgando 306 dólares como máximo para ganar 10.000, la decisión es clara. Esta posición se desarma, se desarmó de hecho, 6.555 dólares, en realidad fueron 6.700 y pico, y dejamos esta posición abierta a finish. Lo que necesitamos es que en algún momento del ejercicio, faltan pocos días, PTBA se mantenga sobre la zona de 5, ya empezamos a ganar en 5.10 más o menos, en 5.05 creo que empezamos a ganar, pero lo ideal, la posición ideal es que nosotros digamos, ok, eh, vamos a ganar 10.000 dólares arriba de 6 dólares de cotización. No está tan lejos, debería haber una pequeña corrección del tipo que se vio acá, antes de una continuación, y el problema adicional que tenemos es que si se fijan, la resistencia que vemos acá, en este pico, fue en la zona de 6, entonces acá también fue soporte, entonces tenemos un tema en la zona de 6, pero volvemos a lo mismo. Es decir, 300 dólares, 310 creo que es la comisión, me debería fijar, para ganar
9.700, realmente es un negocio mantenerla, matar o morir. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos con una ganancia muy, muy superior. Entonces, si ustedes se fijan, si yo asigno incluso la ganancia hasta de 6.555, vamos a modificar un segundo la planilla. Entonces, básicamente, el peor escenario global de PTVAs es ganar $6.249 y 75. Si se diera la estrategia completa, estaríamos en $16.000. ¿Ok? Es decir, básicamente estoy agregando esta posición a esta posición. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso no desarmo la estrategia esta. $300 se pueden asignar perfectamente como una pérdida menor de esta ganancia que tenemos aquí y el objetivo es ganar $10.000 con esos $300 de riesgo. Entonces, algo para que les quede claro de este video en particular es, primero, fíjense el efecto del valor tiempo, lo que se llama efecto Junke, de cómo se hundió, cómo sube la base baja, que ya es ejercible en este momento, estamos 5.19, la base 5, como mínimo debería valer 19 centavos, que es el valor intrínseco, y la otra es completamente aire, entonces sube solamente 2 a 4, y si miran las puntas realmente por momentos son 1 y 3 o 1 y 4, entonces realmente incluso se podía cerrar hasta con ganancia esta posición. ¿Okay? La parte superior de la estrategia. Entonces, eso es lo primero, el efecto Junke, el efecto valor tiempo, que lo tengan en cuenta cuando se acerca un vencimiento, porque el problema del mercado americano es que es mucho más líquido en opciones, pero siempre se concentra en el vencimiento más cercano, un poquito más en el siguiente vencimiento, pero de hecho la liquidez principal siempre está en el vencimiento más cercano, por ciertas estrategias que se hacen siempre, como el covered call o esos famosos Iron Condor. Nunca dan un Iron Condor, algún día voy a explicar por qué. El segundo punto es que mantengan cuando abren la visión de otras estrategias. ¿Sí? Yo había abierto esta y sigo mirando la cadena. Una vez que aprovecho las ventajas, sigo mirando la cadena buscando alternativas. Y sigan buscando, en tercer punto, ¿cuándo debería desarmar? ¿Cuándo debería mantener? Esta posición, si yo la desarmo, claramente, me va a dar una ganancia de como $1.700. ¿Sí? Vamos a hacerlo rapidito. Ahora los valores de las opciones son diferentes porque ya pasó un rato del otro desarme. Entonces, $2.500. Sí, es verdad, es un buen número, pero es un mejor número aún tener una ganancia ya de $6.500 y un riesgo de $300 para ganar 10.000. ¿Ok? Es decir, yo puedo realizar los $2.000 acá, sí, pero yo ya realicé una buena ganancia acá. Hay operaciones de MU que ya dieron cierto dinero, eso ya hablé en otros videos. Entonces, básicamente, y otras posiciones obviamente, pero básicamente esto no existe. Es decir, es como una posición ajustable varias veces, $300 para ganar 10.000, la tienen que mantener sí o sí. Vamos a ver si ante el vencimiento realmente se da. Si no da para un video, lo pondré el comentario con una imagen en Facebook, lo veremos. Pero básicamente el punto del video es cómo el análisis previo se da. ¿Cómo tienen que tener en cuenta es decir, el análisis previo de repente de analizar la baja, porque esto se operó obviamente, buscar el punto de control en el cual se puede dar vuelta al mercado, aprovechar, tomar reglas de dónde armaría y dónde desarmaría y por qué? Por ejemplo, cuando hay una envolvente alcista, si bien no estoy hablando en términos de candlesticks, es una forma de hablar mía, es decir, un mínimo y después un día que abra más arriba de ese mínimo y que cierre arriba de la apertura. Entonces, esta es la posición de armado, se había planteado desde antes, que era desde que cayó 5, este era el nivel en el que se iba a armar la estrategia. En segundo punto, ¿dónde la desarmo cuando volviera arriba de 5? Análisis de la cadena de opciones y de las griegas, evaluación para ver qué posición armo, continuar armando posiciones, qué selección de vencimiento y por qué, porque servía mucho este vencimiento corto en el caso de MU y también el de PBR, porque las opciones compradas se iban a volver dentro del dinero o ya estaban dentro del dinero, y las opciones vendidas estaban un poquito más arriba, pero eran ejercibles. ¿Ok? Entonces, valor tiempo, análisis previo, análisis de alternativas, manejo de posición y mantenimiento hacen todo a que uno pueda manejar posiciones y conseguir resultados de este tipo. ¿Okay? Entonces yo siempre digo, muchas veces se plantea como los futuros y el Forex es lo que más ganancias da y en realidad lo que más utilidad deja es el buen manejo de las estrategias con opciones.